Saludos, país. Son las 2:35 minutos. Se inicia el sol de la tarde. Hoy es miércoles. Vivimos el 11 de diciembre, el Día Mundial de la Bachata, declarado por la UNESCO en el año 2019. La gestión brillante de José Antonio Rodríguez, entonces ministro de Cultura, nuestro querido amigo, artista, cantautor, convirtió la bachata en lo que se merecía, en un ritmo global que es hoy en día es el fenómeno cultural dominicano más universal y reconocido en el mundo entero. El Día Mundial de la Bachata. Felicidades a los bachateros, a los grandes artistas de este género, a la gente que le gusta la bachata, a los buenos bailadores de la bachata, porque además se celebra en nuestro país el Festival Mundial de la Bachata. Felicidades para todos, salud a todos los intérpretes, músicos, compositores, cantantes, arreglistas de este género creado por la dominicanidad, esa aventura espiritual que se llama dominicanidad, de la cual nos sentimos no solo honrados y orgullosos, sino agradecidos de la providencia, Alejandro. Así iniciamos el sol de la tarde en un día de una temperatura más o menos agradable, cambiando a fresca, ¿verdad? Y en el transepto de la Navidad, es decir, faltan 13 días, 2 semanas para el día de la Natividad, la Nochebuena. De modo que, Alejandro, las informaciones más importantes de este día, las más destacadas y las de mayor interés para todos los dominicanos. Delicadísima y preocupante las agresiones que han ocurrido contra miembros de la autoridad pública, de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Migración por parte de ciudadanos haitianos en estatus irregular que son requeridos por estos organismos. Muy preocupante. Y es preocupante porque las actuaciones han sido de agresiones severas que en el último caso acontecido ayer en la madrugada, al mediodía, conllevó no solo golpes y heridas, sino un disparo de uno de los haitianos que fueron requisados por la Dirección de Migración, y la víctima fue un oficial de la Armada de la República Dominicana que recibió un disparo en la pierna. Además de que los retuvieron por horas y que los golpearon de manera inmisericordia, incluso con palas y otros objetos propios de la construcción. Muy delicado. ¿Por qué? Porque si esto se convierte en un hábito, es una obligatoriedad del orden público del país utilizar la fuerza y el control de la fuerza, que en caso extremo son las armas. Y ya ustedes saben lo que eso implicaría. De todas maneras, yo les digo a las autoridades dominicanas, si se dejan tomar el lado flaco de estas personas, estamos en una situación de delicadísima y muy preocupante condición. De modo que impongan la autoridad, utilizando el protocolo de respeto, pero si son agredidos e irrespetados, tienen que usar la fuerza que ordena la ley y la Constitución republicana. El que hace eso en cualquier país se lo lleva, ya ustedes saben quién. En cualquier país del planeta que usted haga eso, la respuesta es contundente. Y en esa proporción tienen que responder las autoridades. No se dejen chantajear de nadie, ni de voceros, ni de organismos, ni de ninguna de esas entelequias que solo viven acusando al país y que no sirven para nada la mayoría. De modo que imponga la autoridad, señor gobierno, porque si no lo cojarán de relajo. Imponga la autoridad. ¿Cómo van a mandar un oficial y 2 agentes de migración donde hay un tumulto de haitianos? Eso es irracional. Eso, desde cualquier punto de vista, es exponerse a una vulnerabilidad innecesaria.
imponga la ley. Vámonos con las noticias. Pero ahí hay una falta también, doctor, que yo creo que es necesario que se evidencie. Una construcción en Piantini, no. ¿Cuál construcción? Ah, bueno, tú te refieres al ámbito, Claro. por ejemplo, privado. Mira, lo dejan vivir ahí, en las construcciones, lo cual Para pagarle menos. Lo cual viola la ley. Usan su mano de obra de manera ilegal, porque no cumplen con la ley ni de trabajo ni de migración. No cumplen con la ley de seguridad social porque no cotizan en ninguna parte, ni pagan a la tesorería de la seguridad social, y no pagan un solo impuesto. Ya yo estoy cansado de decir que eso se llama explotación salvaje, aunque ellos quieran disfrazarlo y llamarlo como quieran. Entonces hay que saber cómo se llama la constructora que lleva la torre. Si ustedes tienen miedo... Que tiene construcción que tiene una construcción con mano de obra ilegal. Si ustedes tienen miedo, señores de migración, denme el nombre a mí que yo lo digo. Y déjense de estar de timorato y de blandengue. Vámonos con otras noticias. En Estados Unidos, la noticia de los últimos 3 días es la continuidad del caso de United Healthcare y el finado Brian Thompson. El joven de 26 años, acusado de quitarle la vida a este hombre, dijo que no quería poner en riesgo a inocentes. Ya es una admisión esto, ¿eh? Y que se lo merecía. Y que se lo merecía. Pero además, fíjate que se inscribe dentro de el conspiracionismo de teorético y etéreo de gente que quiere arreglar el mundo, enderezando supuestos entuertos de un sistema al que le ven una serie de elementos y de situaciones fantasmagóricas que solo existen en su mente. O quizás es que se están dando cuenta que es un sistema no tan pluscuamperfecto como siempre se quiere vender. Es que siempre en la mentalidad de estos individuos prima una idea original que tiende a, ¿sabe a quién quiere parecerse? Al United Bomber o al Unibomber. Ahora, O sea, ¿te acuerdas al sujeto? Kaczynski. Claro, pero esa es su inspiración. Pero aquí hay un fenómeno también que se da alrededor de este personaje. Y es que ha encontrado una especie de apoyo, ¿ok? Y muchos lo tratan casi como una celebridad. Porque es común, y pasó, por ejemplo, nada más y nada menos con Charles Manson, un criminal en serie con una mente tan fría que era capaz de hacerlo todo y sin embargo recibió durante su condena de cadena perpetua miles de solicitudes de matrimonio y cartas, y ni hablar del caso del carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, un hombre que recibía cartas y mujeres buscándolo y jóvenes inspirados en él, un tipo que le había quitado la vida no se sabe a cuántas personas, pero encontraron más de 20 o 30 cráneos en su casa enterrados. Y este tipo era una inspiración para determinados sujetos. Y ni hablar de Ted Bundy y de John Wayne Gacy. Y todos estos asesinos en serie son inspiración para determinadas mentes. Ahora yo creo que es un elemento importante también para el análisis que una sociedad como la norteamericana, este tipo de casos que yo pienso que tienen que ver con un problema también de desquiciamiento y de salud mental, porque nadie puede de ninguna manera probar este tipo de acciones, violencia, quitar la vida a alguien. Ahora, ¿por qué nos enfrentamos tanto a este tipo de situaciones en esa sociedad que se vende como el paradigma de la democracia, del bienestar, de la equidad? ¿Qué está pasando? Eso está mostrando realmente que necesita un proceso de recomposición. Una muestra de eso es que, increíblemente, en Estados Unidos de Norteamérica, 3 de cada 10 jóvenes o han visitado al psicólogo o han indicado por alguna condición de carácter conductual o mental. 3 de cada 10, eso equivale a 30%. Adolescente, escolar, ¿eh? Entonces tú dices, bueno, algo está fallando. Alguna pieza falla en un sistema que te presenta ese cuadro. Ahora, habría que ver, porque este muchacho no se conoce todo todavía, se sabe que era un estudiante brillante, que se aproximaba a lo superdotado, que tenía un coeficiente o tiene un coeficiente bastante elevado
que era el mejor de su clase, fue el que se graduó con mejores calificaciones y que era un muchacho cibernético que aspiraba a ser ingeniero en informática o telemática. Estamos hablando de un individuo con una inteligencia y con un nivel de razonamiento muy superior al promedio. ¿Por qué tomó esta decisión? Como tú señalas, esos son algunos de los elementos que habrá de investigarse en lo adelante. Mientras tanto, aquí en República Dominicana, la Asociación de Lucha contra la Corrupción, ADOCO, solicitó a Contrataciones Públicas suspender la licitación para la recogida de basura en Santiago debido a que, según dice ADOCO, ha encontrado visos de irregularidad en la licitación de ese contrato. Los miembros o aspirantes más bien a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana siguen desfilando y le tocó evaluarse a un actual miembro de ese organismo colegiado. Se trata de Mario Fernández, quien dijo que la Cámara de Cuentas ha sido objeto de una campaña bestial, incluso financiada por corruptos. No lo dudaría. Otra información, el director de Migración ordenó a los agentes usar la fuerza para evitar agresiones de haitianos. Esto lo dijo el director de Migración después de los acontecimientos de ayer. Yo creo que fueron unas declaraciones del director de Migración, no sé, me parece que hubo mucha ligereza porque dadas las circunstancias y viendo la situación, la crispación que hay en torno a eso, pero sobre todo también viendo las actuaciones de algunos miembros de las Fuerzas Armadas respecto al caso de los haitianos, es un punto muy delicado. Y entonces pero sabes, el uso de la fuerza tiene un protocolo. Yo me imagino que él no estará diciendo usen armas ni pues esto. que lo diga bastante claro porque sabemos cómo es que se entiende ese tipo de cosas. Lo que no debe de volver a ocurrir eso que pasó. No, para nada. Mira, absolutamente. a esa persona la secuestraron. No. Y lo agarraron y lo humillaron. Eso es y inaceptable. lo vituperaron. Tú haces eso en un país. Mira. En cualquier país del mundo, el que toca un militar, un policía, un agente de migración, literalmente, me perdonan, firmó su carta de Bueno, en la mayoría de los con países. esto no quiero decir que sea correcto, pero en cualquier parte del mundo, claro, eso es lo que sucede regularmente. Claro, en cualquier parte del mundo. Porque eso es parte del respeto a la autoridad. Sí, pero lo que pasa es que entonces tenemos que hacer una mirada hacia atrás a la autoridad. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de la autoridad? Que eso simplemente ha provocado ese tipo de acciones, porque hay que verlo también un poco hacia atrás. Pero en si esos ya... países son instituciones fuertes, la autoridad actúan como tienen que actuar, tienen protocolo para actuar frente a determinados casos, porque es que mientras vemos esto y jamás justificarlo, inaceptable ese hecho de todas maneras, desde todo punto de vista, pero es justamente todos los días nosotros tenemos la prensa con crónicas, con informaciones respecto también al abuso, al robo, a la estafa de las mismas autoridades. Este es un caso muy delicado. Otra vez se han lanzado piedras y esto, pero nunca habían disparado. No. Nunca habían disparado. Y Muy le quitaron fuerte. el arma y le dispararon. O sea, si ya tú lo tienes sometido, fíjate qué pasó por eso. Tú lo tienes sometido y tú le pegas un tiro. No, pero déjeme decirle que ya se está convirtiendo en costumbre que nacionales haitianos, cuando va a la migración a algún punto específico donde hay focos grandes de actividad o de movimiento de ellos, recibir la pedrada. Yo lo he visto varias veces en redes sociales. Esto fue en una obra en construcción, ¿verdad? Fue en una obra. Esto fue una construcción, pero aquí... Entonces, yo creo que las investigaciones, porque tiene que investigarse. Eso le decía Ricardo. Y vuelvo y repito, es inaceptable. Ahora, dentro de las investigaciones también, porque se dice que es porque él no mostró sus documentos, está ilegal, como la mayoría de los haitianos. Ahora, ¿quién es el dueño de la construcción? Bueno, nunca lo menciona, ni la prensa lo menciona, ni Migración ha tenido ni la prensa lo pregunta, el dejo de decir fue en la obra tal y tal de la empresa tal y tal. En el que trabajaba en tal y tales condiciones. Fíjate cómo lo escabullen, ¿no? Si ellos no pueden decirlo, atención, Migración tiene un vocero, llámeme y dígamelo. Si usted no tiene la capacidad o la valentía de decirlo, dígame qué constructora fue. Porque la constructora que fue está violando más de 4 leyes. Exactamente. Es un poco ir al fondo de la cosa sin justificar lo otro. Pero yo, en el caso extremo de que esto, ojalá no se repita eso, no, porque es sumamente delicado. Y tú haces eso en Cuba y le tuvieran los 9 días ya, para que tú lo sepas. Seguro. Bueno, Cholitín pide a los sindicalistas no hacer un show con el tema de la cesantía. Cholitín no es un show. El show está ahí en la feria, Cholitín. El show de exoneraciones, el show de
exoneraciones de vehículos de lujo, el show de dieta, de viático, el show de gastos de representación, el show de pasaporte diplomático, el show de pagarle por ir a comisión, el show de que hay que darle bono, hay que darle vaina para los cumpleaños. Ahí es que está el show. Seguros internacionales. Los seguros internacionales. Ese es el show que está ahí. A ustedes lo que les corresponde es legislar en favor del país y garantizar los derechos fundamentales. Ese es el show, señor Cholitín. Hoy es también el Día Internacional de la Montaña. Hoy es el Día Internacional de la Montaña. Alejandro, un hermoso día de fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestras montañas, fuente de vida y riqueza natural. Esta vez tenemos y hay motivo para celebrar el decreto 675-24, que crea el Parque Nacional Hoyo del Pino, categoría 3 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dejando establecido un corredor ecológico que unifica las áreas reserva de la Neblina, Salto de Jima, Valle Nuevo y La Humeadora. Eso es allá, Alejandro, en nuestro pueblo, en el pleno centro de la Cordillera Central. Han declarado Parque Nacional Hoyo del Pino. Teníamos 20 años luchando por eso. Ya se terminaron las coordenadas, los estudios, y qué bueno que haya sido así. Este es un parque de vital importancia porque es un reservorio hídrico de la patria. Así es que, Alejandro, ya tú sabes, vamos para Blanco. Por eso es que Villa Altagracia, Bonao, esa zona, Cambita, Los Cacaos, Ocoa es la zona que más llueve del país. Bueno, en Ocoa en la parte de arriba, en la parte de abajo no llueve casi. Bueno, lo que ocurre, y eso tú lo sabes mejor que yo porque eres de la zona, los vientos alisios que vienen del norte entran por la parte más atlántica de esa región meridional. ¿Cuál es? Samaná. Por eso es que esos vientos vienen y arrastran el sistema nuboso que se encuentra en ese corredor. ¿Y qué hacen las nubes? Que se desplazan y chocan con una gran mampara que se llama Cordillera Central. Exacto. ¿Y cuál es el seno profundo de esa cordillera? Bueno, ese triángulo que tú acabas de decir. Esa parte de San Cristóbal, San José de Ocoa, Bonao, está un poco hacia arriba. O sea, toda la parte que queda hacia arriba. Bonao, y entonces eso Villa Altagracia. Villa Altagracia, aquí que es en la zona de los Mogotes, por ahí, y la montaña llamada Loma Novillero. Y entonces las nubes chocan con el sistema cordillerano. Por eso es tan importante mantener la cobertura boscosa y esa sombrilla verde de los árboles que son los que visten las montañas. Llueve más entonces en el norte porque las nubes se concentran y chocan ahí y van en menor proporción hacia el sur. No es porque en el sur llueve menos, es que porque los vientos alisios arrastran ese sistema de nubes cargadas, preñadas de lluvia. Señores, por eso hay que garantizar la vida de las montañas y de las cuencas hidrográficas. Sí, claro. Si usted no garantiza eso, no ha hecho nada. Seguimos con más noticias este día. Atención, Alejandro. Dice, los voceros de los haitianos, dice hoy el periódico de Nuria, en lugar de denunciar las barbaries de la banda, solo atacan a República Dominicana en el plano internacional. Tiene razón. Y es verdad. No ataca y no ataca. Óyeme, todos los días producen un destrozo. Yo no lo he visto o muy pocas veces. Mataron 220 y salió un periódico dominicano. Y no le entran a eso, ni dicen nada. Ahora, aquí agarran uno y lo suben a un camión, entonces ellos dicen, están violando. ¿Y allá qué se está violando? Bueno, pero la comparación no es válida. Porque claro la situación entre Haití y República Dominicana. La vida es idéntica, la vida y la dignidad humana es la misma en todas partes y en todo tiempo. Bien, entonces, ellos no denuncian nada ni dicen nada. Entonces, a República Dominicana le entran a dos manos. Hasta porque meta gente en un camión para deportarlo. Hasta porque metan gente en un camión para deportarlo en situaciones a veces infrahumanas. Eso es otra de las realidades también. Es verdad que la meten en situación informal, pero yo... No, infrahumanas. Yo digo también, Ivonne, los haitianos están 100 millones de veces mejor aquí que en Haití. Y ellos viven todo el tiempo atacando este país. 100 millones de veces están mejor. ¿Quiénes lo atacan? Los mismos haitianos. Esa comunidad migrante. No, yo no digo ellos. Yo no digo ellos. Digo los individuos que viven atacando este país en todos los foros internacionales.
Bueno. incluyendo Naciones Unidas, OEA. No, pero esos son dos irresponsables que no han hecho nada. Se comen al país constantemente. Ahora, nosotros tenemos que aceptar algún nivel de culpa. ¿Y sabes por dónde? Yo lo mantengo y pero lo digo. claro. Y no es pequeño. Claro, y no es pequeño la culpabilidad. Eso genera muchas confusiones en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa con todo el proceso de migración? Que yo creo que lo importante no es solamente que deporten, es que no los dejen entrar. Ahora, el negocio más lucrativo negocio más lucrativo ahora mismo es el de las deportaciones. Ahora, nosotros hemos sido muy irresponsables históricamente con el tema de la migración y de la regulación. Y lo único que se ha hecho aquí, lo ha hecho incluso el liderazgo político, es traficar con eso para sacar capital político. Eso no es mentira. Entonces, también ahora no sabemos cómo hacer y entonces nos vamos a medidas extremas frente a una situación extrema en la que se encuentra Haití. Entonces, yo creo que la solución no debe tenerla ni debe ser responsabilidad absoluta de República Dominicana. Ahora, tampoco podemos negar el impacto que tiene en nosotros la situación buena o mala que se dé en Haití. Somos los que pagamos las consecuencias, no solo con la migración masiva, que no podemos asumir. Ahí tampoco habría discusión. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, yo sí te voy a decir hay que asumir también responsabilidades. No le quito propiedad a lo que tú dices, pero ningún país le tolera a otra nación que le nazcan casi el 40% de su nacimiento. 8,000 en 3 meses. Ninguno. Eso no pasa ni en África. Pero ese desbordamiento tiene una razón de ser y ha sido irresponsabilidad de siempre. Es verdad. Es así, mientras eso ocurre, quien paga eso es el pueblo dominicano. No es Abinader ni Hipólito. No. Lo pagan los dominicanos y los contribuyentes. Pero no establecemos... Y gastan 17,000 millones de pesos. Sí. De los que se favorece un grupo de canallas que son grupos empresariales, que son también traficantes enquistados dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Es verdad, pero el Estado dominicano le da ese derecho que ellos en otra parte no lo tienen, porque Estados Unidos lo mete en una jaula y lo tira para acá. Y Chile también. Y Bahamas también. Sí, pero el Estado dominicano también y Jamaica también. Sí, pero en el Estado dominicano también ha habido mucha hipocresía respecto al tema. Nadie puede negarlo. Yo creo que el Estado dominicano, independientemente de que tiene muchas falencias y siempre lo ha tenido, yo creo que también se está actuando. Es que esto no es un gran estado. Se está actuando con cierta responsabilidad en el tema migratorio. Y te voy a decir una cosa. Mira, que yo critiqué mucho el tema del populismo, llevar tanques de guerra para la frontera, para ponérselo a una muchachita, enganchar con un niño con moco, poner un tanque de guerra. Eso lo critiqué. Pero yo creo que ahora en el tema migratorio es criticable. Se está actuando de manera responsable. Yo digo lo siguiente: mientras se está ensamblando todo tipo de discursos, aquí es que paren, aquí es que se curan, aquí es que vienen. Y esa es la realidad. Y somos nosotros. Ven acá, y la solución podría ser ese muro que está en la cabeza de Luis Abinader y que él sabe que no va a funcionar ni sirve para nada. El muro estadounidense, que es una monstruosidad, lo cruzan. Imagínate el muro con la frontera con Haití. El de Corea del Norte con el sur lo cruzan también. Y hay otro muro en Checoslovaquia, lo cruzan también. La gente va a cruzar a como de lugar. Entonces, ¿qué hacemos mientras eso pasa? Lo cruzaban. Bueno, hubo muchos muertos, pero lo cruzaban. Entonces, yo creo que la batida debe ser por partida doble. Claro que tenemos que hacer las deportaciones por la condición irregular de estas personas, pero también cuál es el trabajo que vamos a hacer con ese negocio lucrativo que se ha convertido para los que están ahí supuestamente para no dejar pasar, porque eso es un negociazo, es un círculo vicioso. Es una crítica demasiado justificada, pero también nosotros, y esto yo lo digo siempre a boca llena, nunca le hemos quitado nada, nunca nos hemos metido en nada, nunca lo hemos agredido en nada. El único que tuvo la barbarie y la osadía de hacerlo fue Trujillo y pasó una vez. Después República Dominicana nunca se ha metido con ese país y sin embargo estamos en las 4 esquinas del mundo, si cabe la palabra. Como que somos los peores. No somos los peores, pero hemos tenido falencias y muchas. Demasiado, porque es un estado pobre, carenciado. Y lo va a tener siempre, porque mira, es un estado corrupto, pobre, carenciado, con pocos recursos. Por lo primero. Con muchísimas debilidades. Es cierto. Este es un estado atrasado. Es cierto, nosotros no podemos asumir 11 millones de almas haitianas, eso es verdad. Sería imposible. Pero tampoco hemos hecho nada en contrario para que no se nos cree la situación. Yo te digo una cosa, desde el punto de vista humano, este país ha hecho mucho. Más que lo que puede. Pero claro. Sí, claro. Y hemos hecho tanto que los haitianos fueron los que nos sirvieron a nosotros de verdad. Y han hecho mucho también con el tema de la caña de azúcar en tiempos de los años 70. O es que no han hecho también. No era de gratis. ¿Y en qué condiciones? Por favor. Sin esa mano de obra, vamos a ser justos. No. Y ahora mismo, incluso actualmente,
y lo dicen sectores importantes productivos del país. El asunto es que no lo hemos regularizado porque somos un país también que tenemos demasiadas falencias institucionales y además tenemos mucha corrupción y además hemos traficado con esa situación y ahora tenemos esta Pero ya no se corta caña en los ingenios. Y ellos hay plantaciones agrícolas y tenemos el turismo y tenemos la construcción. Y ellos no han podido resolver el problema. El problema no era la explotación en los campos, que es verdad que se daba en la caña, que es real. Explotación total. Total, casi esclavista. Claro. Pero eso se superó y ellos están hoy en peor condición. Claro. Entonces el tema no era la caña. No, o sea, nosotros nos vimos peor que ellos. Y salimos del hoyo. Haití no sale de Yo no estoy diciendo que el problema era la caña. Yo lo que estoy diciendo que también, o sea, porque nos vendemos también como los santos, que los haitianos tienen que ponerse de rodillas frente a los dominicanos, porque lo único que hemos hecho es bondades por ellos. El trato infrahumano que se le dio entonces y que también ahora en algunas condiciones, señores, pero no podemos tampoco obnubilarnos desde la conciencia que tenemos, que no podemos asumir lo que es la otra gran hay verdad. Víctimas y victimarios, siempre habrá abusos infrahumanos. Escúcheme, doctor, cuando Haití fue un imperio, que se declaró un imperio, y que nosotros fuimos una colonia haitiana, existían toda clase de abusos también, porque es lo mismo. No se justifica. No, y voy a decir esto, tú no puedes separar las relaciones capitalistas de producción de un país a otro. Se dan con las mismas condiciones históricamente. Lo explotaron en ese momento, lo explotaron en las situaciones de los campos de caña y lo explotan hoy en la construcción y en determinadas áreas de la producción. Claro. Pero eso no es un problema que los dominicanos dicen, déjame explotar a este porque es haitiano. Es una situación que el capitalismo se aprovecha con un atraso, donde no hay regulación, pero este país no le ha hecho daño al pueblo haitiano. Entonces esos son elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces no le ha quitado nunca una guayaba. Pero eso es un elemento importante entonces cuando empecemos a hacer las valoraciones y a poner las cosas pero yo estoy seguro que ellos trabajando ahí en condiciones duras aquí están 7 veces mejor que allá. Exacto. 7 veces mejor, porque allá ni siquiera trabajan. En condiciones inhumanas aquí están mejor que allá. Y sobreviven y mandan 500 millones en remesa. Sí, claro. Y también son un segundo socio comercial importante de nosotros, de lo que nosotros porque es que no le estamos haciendo un pero que eso no es gratis. No, pero ya está bien, está bien. Eso no es gratis, pero vamos a ver todo, a poner todo en una balanza, porque lo que parece es que nosotros somos María Teresa de Calcuta respecto al tema no, es porque el análisis es yo te aseguro a ti que si nosotros gastamos más en salud la República Dominicana que lo que nos ganamos vendiéndole 3 huevos. Lo que pasa es que no me digas. Claro que tú sabes cuánto es lo que implica. Sí. Bueno, el mercado de manera regular habla de 1.200 millones de dólares. Exacto. Y solamente la parturienta se va 33 mil millones de pesos. Alejandro,